Hola chicos, hoy vamos a ver la clasificación de los números racionales y cómo expresarlos, de fracción a decimal y de decimal a fracción. La clasificación de los números racionales me permite conocer las distintas formas de representación de un número racional. ¿Sí? Justamente un número es considerado racional cuando lo puedo representar como fracción o como decimal. Entonces vamos a partir de esos dos conceptos, de esas dos formas de representación, ¿sí? Y veo que un número decimal puede ser decimal exacto, común, ¿bien? También se le llama finito, o puede ser periódico. Vamos a ver cuándo tengo un número decimal común. Un número decimal común es aquel número que básicamente si yo lo multiplico por una unidad seguida de 0, obtengo un número natural o entero, ¿sí? Por ejemplo, si el 0,25 lo multiplico por 100 me queda 25. Bien, o sea que básicamente es un número donde yo veo todas sus cifras decimales y no hay cifras infinitas ni cifras que se repiten por periodos. Eso es un número exacto. Bien, ahora, un número decimal periódico cuando tengo cifras que se repiten infinitas veces y esas cifras cumplen un periodo, ¿sí? Ese número periódico puede ser puro cuando todas las cifras que tiene ese número decimal son periódicas, o mixto cuando tengo partes periódicas y no periódicas. Bien, como en estos ejemplos, fíjense. Acá tengo el 1, ¿sí? Que no es periódico, y el 3 que se repite infinitas veces. Lo mismo acá, tengo una parte entera. Siempre que tengo un decimal periódico con parte entera va a ser mixto, porque la parte entera ya es una parte no periódica, ¿cierto? Bien. Y otra cosa que les quería decir, que generalmente lo que tienen que hacer es representar al número periódico. Yo por una cuestión de rapidez para hacer el power, no lo expresé así, pero es con un arquito arriba del número que es periódico, ¿sí? Cada cifra con arquito es una cifra periódica. Por ejemplo acá sería, bueno, ahí el arquito me salió bastante feo, vamos a borrar, no es un arquito, cualquier cosa salía. Ahí, vamos a probar otra vez, ahí está. Ahí el 25 sería, bueno, ahí va queriendo, más o menos, ¿ves? Acá el periódico es el 4 y así. Bueno, ahí tienen la diferencia que hay entre los decimales comunes, ¿sí? O exactos o finitos, y los periódicos, que pueden ser puros o mixtos. También a los números racionales los puedo representar como fracción. Esas fracciones pueden ser propias o impropias. Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador, ¿sí? A eso se considera una fracción propia. Bien, una fracción es impropia cuando pasa lo contrario. El numerador es mayor que el denominador, y acá puedo representar a la fracción de dos formas: como fracción propiamente dicha, ¿sí? O también como número mixto. Ahora vamos a desarrollar bien lo que es el número mixto y de dónde surge, cómo aparece ese 2 ahí, qué significa el 2 con respecto a un medio. Vamos a ver cómo pasar de fracción a decimal, que es bien sencillo, porque de fracción a decimal lo que tengo que hacer simplemente es dividir, ¿sí? Dividir numerador por denominador, o sea, resolver la división que me plantea ya la fracción por sí misma. Acuérdense que la raya fraccionaria, ¿sí? Es una raya que me representa división. Acá tengo 1 dividido 4. Bien, eso es un cuarto como fracción. Si yo resuelvo la división, bien, fíjense, para los que no recuerdan cómo resuelvo una división cuando el dividendo es menor que el divisor, o sea, acá tengo 1 y acá tengo un 4, ¿no es cierto? Como el 1 es menor que el 4, entonces el dividendo no contiene al divisor y va un 0 al cociente. Lo primero que voy a poner entonces es 0. Para poder dividir le voy a agregar un 0 al 1 y va a quedar en 10. Por ese 0 que agregué pongo una coma en el cociente. O sea que ahí me queda 0, ahí ya puedo comenzar a dividir, ¿no es cierto? Entonces me queda 4 por 2, 8. Al 10 que me quedó bajo el 2.
con la coma que agregué yo puedo seguir agregando los ceros que quiera para poder seguir dividiendo. Entonces le agrego un 0 al 2, me quedan 20. 4 por 5, 20, al 20 0. Terminó mi división. ¿Sí? Entonces el número decimal que queda conformado, fíjense que es 0,25. Quiere decir que un cuarto representado de forma decimal es 0,25. Es un decimal exacto. Y así. ¿Sí? Seguimos con los decimales periódicos puros. Vamos a ver qué pasa o de dónde salen. Fíjense, vamos a analizar un tercio, por ejemplo. Un tercio va a ser 1 dividido 3. Bien, si yo resuelvo la división, llego a comprender por qué el 3 se repite infinitas veces. Porque fíjense que siempre acá en el dividendo me va quedando el mismo número, 10, 10, 10. ¿Por qué? De nuevo, tengo un 1 dividido 3. Por el 1 agrego un 0 al cociente. Para poder agregar al 0 en el dividendo, agrego una coma. Entonces 3 por 3, 9, al 10, 1. Voy a seguir agregando ceros y me van a seguir saliendo unos, porque no queda otra que multiplicar por 3. No hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 10 exactamente. Entonces ese 3 se va a seguir repitiendo infinitas veces. Ahí surgen los números o las cifras periódicas. En este caso tengo un ejemplo de periódico puro. Quiere decir que un tercio sería 0,3 periódico. Después, decimal periódico mixto. Ahí usé la fracción 4 tercios para ese ejemplo. Que esto va a tener parte entera. Fíjense que 4 dividido 3, 3 por 1, 3 al 4, 1. Para poder seguir dividiendo le agrego un 0 al 1 y la coma correspondiente por agregar el 0. Entonces 3 por 3, 9, al 10, 1, y va a pasar lo que pasó acá, exactamente. ¿Sí? El 3 se va a repetir infinitas veces, entonces tengo 1,3 periódico. Bueno, y así, entonces para representar de fracción a decimal es simple. Solamente tengo que resolver la división que me plantea la misma fracción. Vamos a hablar del número mixto, ¿sí? Cómo representarlo y cómo entender su representación. El número mixto, como les decía, está compuesto por un número entero y una fracción. Bien, o sea que yo tengo que ver esa fracción impropia, bien, cuántos enteros puede tomar. ¿Y cómo veo eso? De la siguiente forma, fíjense, 4 tercios lo puedo entender como 3 tercios más 1 tercio. 3 tercios más 1 tercio son 4 tercios. Fíjense que con 3 tercios yo tomo un entero, ¿sí? O sea, logro llegar al 1. Ese 1 va a ser el número entero que va a componer mi número mixto. O sea que yo tengo 1 de 1 tercio. ¿Bien? Fíjense. O sea que 4 tercios, el número mixto, es 1 de 1 tercio. Seguimos con nuestro ejemplo. Por ejemplo, 7 medios. ¿Cuántos enteros puedo completar con 7 medios? ¿Y cuánto me queda? Puedo pensarla como 2 medios más 2 medios más 2 medios son 1, 2, 3 enteros. Y me queda 1 medio. O sea que el número mixto sería 3 de 1 medio. ¿Está? Fíjense. ¿Y cómo pasar de número mixto a la fracción impropia? Es simple. Fíjense que tengo que solamente multiplicar el denominador por el número entero y sumarle el numerador. 3 por 2, 6, más 1, 7. Y el denominador se va a conservar. 3 por 2, 6, más 1, 7. 7 medios. Y así, acá lo mismo. 3 por 1, 3, más 1, 4. Entonces el numerador es 4 y el denominador es el mismo siempre. Seguimos. Para pasar de decimal a fracción voy a tener en cuenta primero la característica del número decimal. ¿Qué tipo de número decimal es? Si es un número decimal exacto, como en el ejemplo que vamos a analizar ahora en primera instancia, o si el número decimal es periódico. Si es periódico voy a ver si es periódico puro o mixto.
porque de acuerdo a la característica de cada decimal va a ir cambiando la forma de trabajo para representarlo como fracción, ¿sí? Si bien yo ahora les voy a explicar el método, no me voy a detener al porqué del método, porque esa es otra explicación que lo vamos a desarrollar si quieren en otro video. Bien, yo les voy a explicar el método conciso y concreto, cómo se hace. Entonces, a ver si el pulso me lo permite, voy a trabajar con el lápiz. Les voy a mostrar cuál es el método básicamente. 0,25, ¿sí? Van a poner ustedes es igual. A la altura del signo igual van a colocar la raya fraccionaria. Bien, ahí va quedando más o menos. Y ahora voy a tener en cuenta lo siguiente. Yo estoy armando una fracción, ¿sí? O sea que necesito un numerador y un denominador. Ese numerador va a ser el número que yo tengo, ¿sí? El número decimal, sin tener en cuenta ceros ni comas. Los ceros que estén por delante o por detrás. Bien. Obviamente si tengo un 205, la cifra que se forma es 205. Entonces voy a usar esa cifra, pero en este caso tengo el 25. Coloco el 25. Ay, qué lindo que va saliendo el 2. Vamos a ver con el 5 y ahí está. Vamos todavía. 25. Ahora, en el denominador, ¿qué voy a poner? Si el número decimal es exacto, como en este ejemplo, voy a poner un 1 con ceros, ¿sí? Ahora, esos ceros o la cantidad de ceros que tenga ese 1 va a depender de la cantidad de lugares que tenga después de la coma. En este caso tengo 2 lugares después de la coma, por lo tanto el 1 va a tener 2 ceros. Bien, quiere decir que va a quedar conformado el número 100. Entonces, fíjense, 0,25 me queda 25 sobre 100. Eso, obviamente, como en toda fracción que le vengo explicando en los videos anteriores, ¿sí? Siempre tengo que simplificar cada vez que pueda. Llegar a la expresión o a la fracción irreducible. En este caso 25 y 100 son divisibles por 25. 25 dividido 25, 1. 100 dividido 25, 4. Ahí está, se entiende. Bien. Fíjense, o sea que 0,25 es un cuarto representado como fracción. Acuérdense que esa es una de las características de los números racionales, ¿sí? Los números racionales son números que se pueden expresar tanto como decimal o como fracción. Cualquiera de sus formas, el decimal exacto y los periódicos, la misma cosa. Ahora vamos a analizar los siguientes ejemplos. Primero vamos a borrar esto que quedó medio feito acá, ¿sí? Les voy a ordenar de forma prolija esto. Ahí está, el desarrollo que hicimos recién. Entonces ahí queda más lindo todo, perfecto. Ahí se va entendiendo mucho mejor. Vamos a ver qué pasa ahora cuando el decimal es periódico puro. Cuando el decimal es periódico puro, yo voy a tener en cuenta, obviamente, que todas las cifras que aparecen en el decimal son periódicas, ¿no es cierto? En este caso, la cifra periódica es el 3. Voy a armar una fracción de vuelta. En el numerador voy a poner 3 y en el denominador voy a poner un 9 por cada cifra decimal periódica que tenga. ¿Bien? O sea que en este caso me quedarían 3 sobre 9. Ese es el método. Fíjense que es distinto al anterior. En un decimal exacto no va el 9. En el decimal periódico sí. Cuando es periódico el número, entonces en el denominador va un 9 por cada cifra periódica que tenga. En este caso tiene una cifra periódica que es 3, un 9. Entonces me queda 3 sobre 9, simplificando eso me queda un tercio. Quiere decir que 0,3 periódico es un tercio. Vamos a seguir analizando otros ejemplos. Cuando tengo un decimal periódico mixto, ¿qué pasa? Ustedes saben que un decimal es periódico mixto cuando en el número decimal periódico aparecen cifras periódicas y no periódicas. Bien, como es el caso del siguiente ejemplo, tengo 1,3 periódico el 3. Acá, ahí, el 3. Perfecto. Tengo que es periódico mixto porque el 1, ¿sí? Que aparece ahí lo voy a marcar. Este 1 es no periódico porque está en la parte entera.
también puede estar en la parte decimal, como vamos a ver dentro de un ratito. Bien, en este caso, fíjense la forma de trabajo. Ahora va a cambiar el numerador, perdón, lo de arriba, ¿sí? Fíjense que voy a poner el número que se forma, que es el 13, pero le voy a restar la parte no periódica, en este caso que es el 1. Bien, entonces 13 menos 1, 12, y después en el denominador va a seguir estando el 9, porque tengo una cifra periódica que es el 3 después de la coma, ¿sí? Entonces me queda 12 novenos. Simplificando 12 sobre 9 me va a quedar 4 tercios. ¿Qué quiere decir eso? Que 1,3 periódico el 3 es 4 tercios como fracción. Bien, vamos a otro ejemplo para que se entienda mejor todavía. Y en el caso de este número decimal periódico mixto hay varias cuestiones que pueden ir apareciendo, ¿sí? El método siempre es el mismo, pero de acuerdo a la característica del decimal van a ir cambiando algunas cositas. Fíjense en este caso. El número 1, que es no periódico, aparece en la parte decimal. Fíjense que no está más en la parte entera. Entonces, eso va a hacer que cambie mi denominador, porque por cada número periódico va un 9. En ese caso acá sería el 9 por el 3 periódico. Pero por cada parte no periódica o cifra no periódica que estés después de la coma, va a ir un 0. ¿Sí? En este caso se formaría el 90. Y arriba en el numerador queda lo mismo que en el ejemplo anterior. Bien, el 13 que se puede formar. Y le resto la parte no periódica que es 1. Entonces 13 menos 1, 12. Y en este caso me va a quedar 12 sobre 90. Simplificando eso, llego a que 0,13 periódico el 3 es igual a 2 sobre 15. Esa es la fracción que representa a ese número decimal periódico mixto. Seguimos con más ejemplos. Vamos a analizar dos más. Tengo 2,13 y el que es periódico es solamente el 3. Acá. Bien, fíjense que el 1 no es una cifra periódica. Entonces cuando yo voy a armar la fracción, lo que voy a restar ahora, fíjense que el número que se forma es 213 y le voy a restar 21, ¿sí? Ya que 21 es la cifra no periódica. Entonces tengo 213 menos 21, 192 sobre 90, porque el 9 por el 3 periódico y el 0 por el 1 que es la cifra no periódica. ¿Está? Simplificando esa fracción, entonces llego a que 2,13 periódico el 3 es igual a 32 sobre 15. Vamos a analizar el último ejemplo, ¿sí? Que quise hacer ejemplos de forma tal que tomen todas las características de los números decimales que pueden llegar a aparecer para que sea lo más completo posible el ejemplo, a ver, y el análisis. Fíjense el número decimal que tengo ahora, 2,135, pero en este caso el 35 es la parte periódica. Es un periodo de 35, 35, 35. Eso es lo que se repite infinitas veces, ¿sí? Que se representa con el arquito así de esta forma. Marco cuáles son las dos cifras periódicas. Ahí está. Entonces ahí no hace falta ya poner más 35. Ya con eso se entiende. Ahora, fíjense cómo voy a trabajar para expresarlo como fracción. El número que se puede formar, ¿sí? El número que se forma es 2135. ¿Vieron? 2135. Y la cifra no periódica es 21. O sea que esa es la que voy a restarle a ese valor. Entonces me va a quedar en el numerador 2135 menos 21. Y fíjense cómo va a cambiar el denominador acá con respecto a los ejemplos anteriores. 99 y un 0. ¿Por qué 990?
Porque son dos las cifras periódicas, el 3 y el 5. Acuérdense que va un 9 por cada cifra periódica. Entonces, el 3 y el 5 son 9 y 9. Y el 1, que está después de la coma y es una cifra no periódica, me implica que ponga un 0 en el denominador. Ahí queda conformado 990. De vuelta, simplifico todo lo que puedo, ¿sí? Y llego a que 2,135 periódico el 35 en fracción es 1057 sobre 495. Creo que con estos ejemplos está lo más completo posible todas las opciones que pueden llegar a tener ustedes en el momento de expresar un decimal a fracción. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y si me hacen caso van a andar muy bien. Hasta un próximo video.